dice la palabra del Señor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que quiero empezar diciéndole algo, o dígale al que está a su lado, cuide su comunión con el Espíritu Santo. No entristezca al Espíritu Santo. Y le hago una pregunta, ¿qué tanto a usted le preocupa su comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué tan importante es para usted su comunión con el Espíritu Santo? ¿Me siguen? ¿Están aquí? Amén. ¿Qué tan importante es para usted su comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto le preocupa tener comunión con el Espíritu Santo? Y entonces, recordemos algo que hemos hablado en estos días y que es necesario aclararlo para este mensaje. El Espíritu Santo es una persona divina. Amén. Él es quien está con nosotros para ayudarnos en nuestro caminar con Dios. O sea, recordemos, el Padre Celestial, ¿dónde está? En el cielo, en el trono de gloria. Jesús caminó con nosotros, estuvo aquí con los seres humanos, pero Él ascendió al cielo y está ahora ¿en dónde? A la diestra del Padre. Pero no, Dios no nos ha dejado solos. ¿A quién envió? Al Espíritu Santo. Entonces, Él es la persona, recuerde, es una persona divina que tiene intelecto, que tiene emociones, que tiene voluntad. Y Él es el que está con nosotros para prepararnos, para llevarnos al cielo. Y es el que nos ayuda a nuestro caminar aquí y es el que nos ayuda a testificar a otros también de Dios, para que muchas personas puedan conocer también de Dios. Él es el que está con nosotros y nos ayuda a todo esto. Pero algunas veces se descuida la relación con Él. A veces se descuida esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. Y entonces este versículo dice que el Espíritu Santo se entristece. O sea, y nos muestra, el Espíritu Santo tiene emociones. Amén. Él tiene emociones. Y aquí esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, la de los Efesios. Y se ve que él estaba preocupado. Pablo estaba preocupado por la comunión que tenían los efesios con el Espíritu Santo. Al parecer lo estaban contristando. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que pone triste al Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Qué será lo que pone triste al Espíritu Santo? Y entonces este pasaje donde está este versículo 30, empieza en el versículo 17, Efesios 4:17. Y dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no ¿qué? Ya no andéis, o sea, ya no se comporte, ya no tenga la conducta de los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, está hablando de la conducta, de su caminar, de su andar, pero también está hablando de su mente y también está hablando de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, también había en estas personas unos malos deseos. Unos malos deseos. Entonces, pues podemos decir aquí que lo que entristece al Espíritu Santo es los creyentes, los que creen en Él, los que tienen comunión con Él, cuando entran a tener mala conducta, malos pensamientos, malos deseos, cuando han cerrado su corazón a la voluntad de Dios. Y entonces, hoy vamos a hablar de cómo cuidar esa relación con el Espíritu Santo. Y quiero narrar dos historias o leer dos historias que ustedes conocen muy bien.
Una es la historia del rey Saúl, ¿cierto? Dios establece su reino. Dios era el rey de la nación, pero el pueblo pide un rey. Prácticamente se están oponiendo a lo que Dios quería hacer, que era ser el rey de ellos. Sin embargo, Dios accede y les dice, listo, les voy a poner un rey. Y entonces levanta al primer rey de Israel, que se llama Saúl. Esta historia está en primer libro de Samuel, capítulo 9. Y dice ese primer libro de Samuel en el capítulo 9, nos cuenta de que este hombre recibió un llamado, porque lo primero para nosotros tener una relación con Dios es de que hemos recibido un llamado. Y dice el versículo 15, en primero de Samuel, capítulo 9, versículo 15, dice: un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces vemos que este hombre, Saúl, no llegó por elección popular, como eligen ahora, no fue porque él quiso, no, fue una elección divina. Dios lo escogió. Y dice el versículo 17, luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces fue escogido por Dios, recibió un llamado de Dios, y todos los que estamos aquí, creo yo que estamos aquí, ¿por qué? Porque hemos recibido un llamado de Dios. En algún momento en nuestra vida sentimos que Dios nos estaba llamando, que Dios nos estaba escogiendo para Él, y aceptamos ese llamado y vinimos a Él. Amén. Pero aparte de eso, del llamado, esto no se detiene ahí. Nos cuenta también la historia de que este hombre, Saúl, fue ungido por el Espíritu Santo. Dice en el capítulo 10, voy a saltar unos versículos. El versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza, sobre su cabeza, o sea, de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Y luego dice el versículo 6, escuche este: entonces el Espíritu de Jehová, entonces ¿quién? El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso fue una profecía que le dio Samuel a Saúl. Samuel era el profeta, ¿no? Y luego dice el versículo 9: aconteciendo que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, o sea, Saúl recibió toda esta palabra y fue ungido, y dice que entonces listo, se iba a devolver para el destino que él tenía. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Una serie de señales que Samuel le había dado se cumplieron. Pero entonces dice que lo primero fue que su corazón fue mudado, fue transformado por el poder del Espíritu Santo, fue cambiado. Porque si una de las cosas que Dios hace cuando nosotros llegamos a Él es que ¿qué hace con nosotros? Transforma nuestro corazón. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay cosas que usted hacía antes y que hoy ya no hace. Yo espero que así sea. ¿Amén? Bueno, diga amén, porque si no me preocupa. E incluso hay deseos que de pronto antes teníamos, pero que ya no tenemos. Yo esta semana contaba el testimonio de cuando a mí me gustaba la rumba, mejor dicho, en Cali. Era más rumbero que... Cuando llegó un momento en que en una rumba, no en la iglesia, en una rumba,
Yo dije, venga, ¿yo qué es lo que estoy haciendo aquí? Por Dios, ¿qué es esta locura? Mire, este le está haciendo infiel al esposo, esta le está haciendo, no, qué locura, ¿qué es esto? Por Dios, o sea, este ambiente, esa música, empecé a caer en cuenta como de dónde estaba, licor, y yo dije, eso como el infierno. Y Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Por Dios. Y a partir de ahí, no fue porque el pastor me cantaleteó, no fue porque mi esposa me cantaleteó, no. El Señor mudó el corazón, ¿cierto? Y yo sé que a usted le han pasado cosas semejantes, ¿cierto? Que antes le gustaba estar alegando con el esposo y ahora cambió. Ya no le alega tanto. Ay, no, ay Jesús, haz tu obra. Bueno, pero yo sé que hay otras cosas que se ha cambiado. No, de todas maneras, claro, el carácter cambia, ¿cierto? Hay cosas que están allí, pero ya no de la misma manera, ¿cierto? Dios ha hecho una obra en nuestro corazón y quita el rencor, quita el enojo, quita muchas cosas que habían en el corazón, porque somos mudados, somos transformados, pero eso solamente es por el poder del Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Y dice más adelante, el versículo 10, allí enseguida, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. O sea, él no era un profeta y no se esperaba que profetizara, pero vino el Espíritu Santo con tal fuerza sobre él, su poder, que él empezó hasta a profetizar. Y estuvo allí en medio de los profetas. No se quedó siendo un profeta, pero en ese momento profetizó, o sea, vinieron sobre él esa unción del Espíritu Santo. Y más adelante dice en el capítulo 14, versículo 47, de que Saúl tenía el respaldo de Dios. Dice el 14:47, después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que iba, se volvía. A donde quiera que se volvía, era vencedor. O sea, tenía el respaldo de Dios. Dios estaba con él para respaldarlo en esas guerras, porque él no era un guerrero, él no era un soldado. Fue el poder de Dios en él que lo ayudó a ser ese siervo de Dios para lo que Dios lo había puesto, para ser el rey, para que libertara a su pueblo. Asimismo, Dios le ha dado a usted también un respaldo. Amén. Usted también tiene un respaldo de parte de Dios y Dios respalda aquellas cosas que usted hace para él. Ve que ahí está Dios bendiciéndola, ve que ahí está Dios guiándole en cada paso que usted da, mientras que sea siempre obviamente para la obra del Señor, para glorificar su nombre. Entonces vemos, esta es la historia de este hombre y hasta aquí la historia está muy buena, ¿cierto? Todo está muy bonito, pero en esta historia sucede algo más, y es que aparte de que él recibió un llamado, lo segundo que pasó en la vida de él fue que cometió un pecado. Desobedeció. Dios quiere que usted y yo vivamos en su voluntad. Amén. Dios quiere que vivamos en su voluntad para estar en comunión con él. Amén. Dios quiere que vivamos en su voluntad para estar en comunión con él. Y dice en el capítulo 15, versículo 2, estas palabras son un poco fuertes, pero dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando aquí ahora Samuel, dándole unas instrucciones al rey Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
este pueblo era un pueblo lleno de maldad. Eran perversos, eran muy malos. Tanto que otros pueblos que le hicieron guerra a Israel fue porque Israel estaba entrando en su territorio y entonces enviaron primero personas que le dijeran al pueblo de Israel: hágame un favor, no pase por aquí. Si usted pasa por aquí, nos vemos obligados a pelear. Entonces, pues ya Israel escogía, ¿cierto? Ellos iban a pasar no en plan de guerra, pero debían pasar para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, no fue así con Amalek. Ellos estaban descansando, llegan a un lugar y llega Amalek por la espalda a atacarlos, a matar a sus niños, a matar a sus mujeres, a hacerles guerra. Entonces, por ese motivo es que Dios dice: yo quiero que ustedes acaben con ese pueblo, porque ese es un pueblo lleno de maldad. Y le dice a Saúl que él era encargado de hacer esto. Quería que eliminara todo, que matara las vacas, que matara las ovejas, que todo, que lo eliminara, porque era, digamos así, estaba bajo maldición ese pueblo. Y entonces, después que recibe esta instrucción, ¿qué sucede? Dice el versículo 8 de ahí del capítulo 15: y volvió Agag, y tomó vivo. Este es Saúl, después que derrotó a los amalecitas, ganó la guerra. Pero dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo, ¿qué hizo? Mató a filo de espada, solamente dejó al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Y a lo qué? A lo mejor de sus ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Entonces, miraban, llegaban una oveja: esta está gorda, dejémosla; esta está flaca, matémosla. Una vaca: esta está bonita, dejémosla; esta vaca está flaca, matémosla. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ahora, las intenciones que ellos tenían parecen interesantes. Ellos querían presentar estas ovejas y estos corderos y todos estos animalitos a Dios, ofrecérselos como una ofrenda. Eso era lo que ellos querían hacer. Entonces, mire, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Dios nos ha dado mandamientos. Amén. Dios nos ha dado mandamientos específicos. O sea, usted sabe lo que debe hacer, lo que no debe hacer y las cosas que debe sacar de su vida. Yo creo que usted lo sabe. Amén. Mire, en Efesios, donde estamos leyendo en el capítulo 4, ahí Pablo le está dando unas instrucciones a la iglesia y les da unos mandamientos que creo que son muy claros. En el capítulo 4, versículo 25, donde hablaba de que no contristéis al Espíritu Santo, él les da unos mandamientos en el versículo 25. Dice: por lo cual, mire lo que debe hacer el cristiano: desechando la mentira. ¿Qué hay que desechar? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, ¿qué está diciendo ahí? No mienta. Airaos, pero no pequéis. O sea, usted se puede enojar, pero mucho cuidado con lo que hace, con lo que dice, con lo que pasa después de que usted se enoja, porque después de la ira puede causar algo peor, puede dañar una relación con una persona. Por ira puede herir a una persona, por un enojo puede hasta matar a una persona. Entonces dice: mucho cuidado con lo que usted está haciendo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no se acueste enojado con la otra persona, solucione. A eso se refiere aquí. Dice en el 28, el que hurtaba, no hurte más. Si le gustaba, no, pero es que esto no le hace falta a esa persona. No, es que esto es poquito. No, es que dio papaya. No. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, en vez de robar, antes de al que necesita. Dice también el 29, ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, cuando usted habla, piense, esto que estoy diciendo, ¿qué va a causar en el otro? Hay palabras que hieren, otras que traen tristeza, otras que contaminan, los chismes, palabras de hablar de otra persona, bueno, chistes groseros, cosas de doble sentido. Hay palabras que no se deben decir porque contaminan no solamente su vida, sino también a la otra persona. Hay que buscar siempre dar palabras que sean para la edificación, palabras de ánimo. También hay palabras de tristeza, palabras de desánimo, palabras que afectan a la otra persona, ¿cierto? Entonces, palabras que edifiquen, que bendigan. Dice también el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas cosas también, todo eso hay que sacarlo de la vida. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. ¿Qué hay que hacer? Perdonar unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo creo que los mandamientos del Señor son muy claros para no entristecer al Espíritu Santo. Y yo creo que todos estos mandamientos usted los conocía. No es la primera vez que los escucha. Amén. Entonces yo creo que el Señor es claro. Asimismo, Dios fue muy claro con Saúl cuando le dijo lo que tenía que hacer. Saque esto, acabe con esto, no quiero que tenga más esto. Fue lo que el Señor le dijo a Saúl. Pero ¿qué hizo Saúl? Desobedeció. No hizo la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Dios cuando le mentimos a la familia o a los amigos, cuando seguimos con enojo, cuando usted le sigue gritando al esposo o tiene mala relación con sus padres, los trata mal, los irrespeta o irrespeta a los hijos, o sigue atado a vicios, cosas que usted sabe que no le están edificando espiritualmente, sabe que son cosas que están afectando su vida espiritual, su vida emocional. Usted sabe qué cosas hace que no le agradan a Dios. ¿Sí o no? Entonces es claro, el Señor dice que hay que sacar esas cosas que no agradan a Dios. Ese fue el problema que tuvo Saúl. Ahora, ¿qué sucedió después? Que fue confrontado. Saúl fue confrontado. Asimismo, Dios nos confronta. Dios nos exhorta porque Él lo que quiere es nuestra salvación. Amén. Él no nos dice, vea, no haga esto por molestarnos. Vea, usted está haciendo eso. No es por molestarnos, es ¿por qué? Porque procura nuestra salvación. Amén. Porque quiere que estemos en comunión con Dios. Porque Él quiere que cumplamos nuestro propósito. Dígale al que está a su lado, usted tiene un propósito en Dios. Y Dios quiere que usted lo cumpla. ¿Sí lo cree o no lo cree? Amén. Entonces por eso Dios tiene que exhortarnos, tiene que ubicarnos nuevamente en el camino correcto cuando de pronto no estamos haciendo algo correcto. Dios es el más interesado en estar en comunión con nosotros. Él quiere que estemos en comunión con el Espíritu Santo. Entonces por eso es necesario confrontar. Y Él confronta aquí a Saúl. Y ahí donde estamos en el capítulo 15 de 1 de Samuel, en el versículo 31 dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Perdón, aquí yo creo que me salté algo. Me salté el versículo 13. Versículo 13 dice, vino pues Samuel, ahorita sí, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren lo que dice. Él estaba convencido de que estaba haciendo bien, según parece. Él cree que estaba haciendo bien. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Oiga, ¿cómo? Usted dice que usted cumple, pues yo estoy escuchando allá unas ovejas, yo estoy escuchando unas vacas.
¿Qué es lo que entonces yo estoy escuchando si usted dice que obedeció? Saúl, versículo 15, respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, solamente dejamos esto, lo más bonito. Y dice entonces Samuel, dijo Samuel, versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, mire lo que responde Saúl, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, o sea, mire que él no se responsabiliza, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Él era el responsable porque era el rey, el pueblo hacía lo que él dijera. Pero ¿qué hizo él? Justificó su pecado y se negaba a reconocerlo. Y ese es el gran problema que muchas personas tienen. No es que yo lo hice porque fue que. No es que el otro me provocó, es que el otro me dijo, es que el otro me hizo. Ay, es que dio papaya. Ay, es que yo no pensé que eso fuera tan grave. Y buscamos justificar nuestros actos, que sabemos muchas veces que están mal hechos. Queremos excusarnos y ese es el gran problema, justificar lo que sabemos que está mal. ¿Qué hace aquí entonces Samuel, el profeta? Le explica la gravedad del pecado. Mire, dice el versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezcan a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, algunas personas creen que están haciendo bien porque le ofrecen sacrificios a Dios, porque escuchan música cristiana, porque viene a la iglesia los domingos, porque, bueno, hace muchas obras en favor de los pobres. Entonces dicen que están bien. Pero el Señor dice, no. Lo primero y lo más importante, ¿sabe qué es? La obediencia. Eso es lo más importante para Dios, la obediencia. Ese es el principio, el fundamento del reino de Dios, es la obediencia. O sea, si no hay obediencia, no se puede estar en el reino de Dios, porque se debe obedecer su palabra, y si no se obedece su palabra, pues imagínense. Ahora dice el versículo 23, para entender mejor lo de la gravedad de lo que está pasando, dice, porque como pecado de adivinación, ¿usted se acuerda cuando leíamos Éxodo qué había que hacer con los hechiceros y los adivinos? ¿Cierto? En ese tiempo Dios le dijo, quiero que eliminen a los hechiceros y a los adivinos, que los maten, que los acaben, no los quiero en esta tierra. O sea, para Dios el pecado de la adivinación es muy grave. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, la idolatría es acuérdese de los 10 mandamientos. El primer pecado, ¿cuál es? O el primer mandamiento, perdón, no tendrás dioses ajenos. Y el segundo mandamiento es, no adorarás imágenes. Éxodo capítulo 20. Amén. O sea, son los mandamientos más graves, cambiar a Dios. Y dice Dios que para Él es tan grave la desobediencia como la idolatría. Y entonces, ¿qué le dice? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado para que no seas rey. El reinado de Saúl acaba con él. Dios le permitió vivir unos años más. Pero, ¿qué pasa con un rey? Un rey no es un presidente. Un rey, cuando muere, ¿quién sucede el reino?
El hijo es la familia real y su descendencia es la que queda como rey. Pero ¿qué pasó con Saúl? No fue más rey. Hasta ahí acabó. Él murió y esa dinastía murió dentro del reinado. Ya ellos no volverían nunca más a ser reyes por la desobediencia que tuvo Saúl, por haber desobedecido. ¿Cuál fue el pecado que cometió el diablo? La rebeldía, la desobediencia. Por eso Dios tuvo que sacarlo de aquí, quiso estar en el trono de Dios. O sea, la desobediencia y la rebeldía son de los pecados más delicados, más graves que hay. Pero ahora, ¿qué hizo este Saúl, este hombre, después de que sucedió eso? Dice el versículo 24, después de que Samuel le llama la atención, mire lo que dice. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué temí al pueblo y consentí a la voz de ellos? Perdona pues ahora mi pecado. ¿Cierto? O sea, reconoció, pero al reconocer, ¿qué está haciendo? Le está echando la culpa a los otros. No, es que sí, yo desobedecí, pues fue por culpa de ellos. Perdóneme, perdóneme. Y dice más adelante, en el versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mire el arrepentimiento de él. ¿Qué quería? Que Samuel, porque Samuel dijo: no, yo con usted no vuelvo a caminar, mijo. Hasta aquí llegamos. Adiós. Y entonces Saúl se pone a llorar y le echa mano a la capa y la rasga. Y entonces Samuel le da una profecía a él. Asimismo Dios ha rasgado su reino. Y bueno, voy a volver con usted. Voy a acompañarlo hasta donde usted va. Pero ¿qué era lo que le preocupaba realmente a Saúl? Las apariencias, que la gente lo siguiera viendo como el ungido. O sea, él no estaba reconociendo su verdadera situación espiritual. Él no estaba reconociendo realmente cómo estaba delante de Dios. O sea, realmente no se arrepintió, solamente buscaba la aprobación de los demás. Y ese es un gran problema que sucede. Las personas buscan no estar bien con Dios primeramente, sino bien con los demás. Ay, que no se vayan a dar cuenta que yo hice tal cosa. Ay, que no se vayan a dar cuenta de esto que yo cometí. Y esa es su preocupación. Su preocupación no es la comunión con Dios, no es su relación con Dios. Su preocupación es quedar bien con los demás y ya, aparentar estar bien. Pero eso no es realmente el arrepentimiento. Eso es un arrepentimiento falso. Ese arrepentimiento no tiene ningún efecto delante de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su preocupación mayor? ¿Su relación con Dios o qué piensen los demás? Les cuento que a mí me deja pensando mucho eso, porque uno a veces está más preocupado por los demás. ¿Qué piensen los demás de mí? ¿Qué opinen los demás de mí? Hace poco un amigo, por cosas de Dios, yo creo, estábamos conversando, caminando, no estábamos sentados en una charla de pronto muy profunda, abriendo nuestros corazones, no, estábamos hablando y yo le hice una pregunta a él acerca de su liderazgo, de cómo estaba en la iglesia, y él me empieza a contar y dice: no, si usted supiera, yo le fui infiel a mi esposa. Así soltó esa bomba. Yo, padre. Pero pues uno no puede aterrarse tanto, ¿no? Consejo en consejería. No muestre su asombro. Tómelo con calma. Ah, ¿cómo así? ¿Verdad? Tremendo. Pero pues la verdad me sorprendió que él me contara eso. Y me empezó a contar cómo eso había afectado su comunión con Dios. Un hombre muy ungido. Dios le había dado un respaldo impresionante. Y yo la verdad, pues, como no es de acá, de cerca, pues no sabía realmente cómo estaba. Yo pensé que seguía igual. Y entonces, o sea, con el mismo respaldo de Dios, y me contó: no, mi comunión con Dios
cayó. La manera en que Dios me estaba usando, eso se perdió. Se apagaron los dones y ni qué hablar de lo que pasó en su hogar. Él llamó a su esposa y le dijo: mija, yo le tengo que contar algo, pero quiero que manejemos esto con sabiduría. Y entonces le contó a su esposa, le dijo: vea, yo le fui infiel con esta persona de esta y esta manera, pero yo entendí que eso está mal. Yo quiero que organicemos las cosas porque yo quiero estar bien con Dios y sé que esto no es lo correcto. Obviamente la relación no se restauró inmediatamente. O sea, la confianza no se puede pedir y ya no, téngame confianza. No, porque él perdió la confianza, pero él me decía: yo entendí que yo perdí el derecho a la confianza de ella. Me tocaba darle el tiempo, tenerle paciencia, y hablamos de eso y yo le dije: mija, tranquila, yo le voy a tener paciencia. Y bueno, y estuvimos en ese proceso, el proceso dentro de la iglesia, para restaurar primeramente mi vida, mi salvación, antes que mi liderazgo y mi servicio. Es mi relación con Dios, porque pues yo me di cuenta que yo estaba ministrando, pero en pecado. Pues después pasa lo que el Señor cuenta por allá, que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, y que el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Yo a ustedes no los conozco. Entonces él era consciente de eso, de que tenía que recuperar su hogar, de que tenía que recuperar su relación con Dios. Pero algo que me llamó la atención fue que él dijo: pero recuperar mi comunión con Dios. Si yo recuerdo que yo me arrodillaba y empezaba a orar, y ahí mismo venía la presencia de Dios. Oiga, me arrepentí y lloraba y ya no era esa presencia. Yo sentía como que ese cielo se hubiera cerrado, como que yo no sabía si el Señor me estaba escuchando, porque era muy similar a lo que había pasado con la esposa, ¿cierto? Sí, listo, le aceptan su arrepentimiento, pero no crea que de una vez las cosas van a estar como estaban antes. Empieza un proceso, y eso fue lo que le sucedió a él. Y sus dones espirituales, apenas, me decía, apenas después de, no sé, 5 o 6 años, apenas como que ha vuelto a empezar a ver un poco, una porción del respaldo que él tenía antes con Dios. ¿Todo por qué? Porque había contristado al Espíritu Santo. Porque es que pasa algo: el pecado trae tristeza a los que están a nuestro alrededor. Hay unas consecuencias, afecta las relaciones. Miren el versículo 10, ahí en Samuel 15:10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa, está hablando Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, o sea, me ha dado la espalda y no ha cumplido mis palabras. Y también dice: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, el profeta también sintió una tristeza, decir: hombre, yo que lo guiaba espiritualmente, yo que le enseñé la ley de Dios, yo que le dije cómo tenía que comportarse como un rey, yo que oré por él, yo que lo ungí, hombre, y me hace una cosa de estas, desobedece. No, oiga, él sintió una tristeza que dice que toda la noche estuvo clamándole al Señor. Yo me imagino que llorando ahí delante del Señor. Y qué decir de cómo se sentía Dios después de haberle dado tanto respaldo, tanta bendición, sabiendo que él no era nadie, y haberlo levantado a ser el más grande en Israel. Porque el pecado trae tristeza. El pecado trae tristeza. Y si no, que lo diga una mamá que tiene un hijo que está caminando como no es. ¿Cierto? Cuando un hijo se aparta de los caminos de Dios, cuando un hijo coge vicios, cuando un hijo toma malas decisiones, oiga, eso trae tristeza. O pues ni qué decir de un esposo, de una esposa. Cuando una persona que uno quiere hace lo que no es correcto, cae en pecado, los más cercanos son los que más sufren, son los que más se afectan. Y eso era lo que había sucedido aquí, en este caso, de las consecuencias del pecado de Saúl.
Se afectó la comunión con Dios, se afectó la relación con los demás, trajo tristeza, en especial a los que estaban a su alrededor. El Espíritu Santo, incluso, cuando pasa esto, mire lo que dice el capítulo 16, versículo 14. El Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Se apartó de Saúl. Dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, llega un momento en que el Espíritu Santo está tan triste que sencillamente dice, no, este hombre no quiso cambiar. Porque el Espíritu Santo se entristece, pero no se va. Él está allí, tratando de tocar ese corazón para que ese corazón vuelva. Pero cuando repetidamente se rechaza la gracia de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se aparta, lo deja. El problema es que cuando se aparta el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Viene un espíritu malo. Mire, eso lo dice ahí donde empezamos leyendo en Efesios. Dice el versículo, estamos en el 4, capítulo 4, versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. En el 30 leíamos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, pasan las dos cosas, el Espíritu Santo se aparta y le da lugar al diablo y viene el diablo. Y pues la cosa con el diablo sí es diferente. Porque dice que a él lo atormentaba ese espíritu malo que había venido. Empieza a venir ese tormento, a venir sufrimiento, a traerle tristeza, a no poder dormir, a sentir soledad, a sentir intranquilidad. Si una persona no cuida su comunión con el Espíritu Santo, corre el riesgo de ser abandonado por el Espíritu Santo y que a cambio de eso le venga un espíritu malo a atormentarlo. Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. Entonces uno se pregunta, yo no sé si usted se ha preguntado, pero leyendo eso tuve que hacer esta pregunta, ¿se puede perder un escogido de Dios? Lastimosamente se puede perder un escogido de Dios si no cuida su comunión con el Espíritu Santo. ¿Usted es un escogido de Dios? Entonces, ¿qué debe hacer? Cuidar su comunión con el Espíritu Santo. Porque está la otra historia, la de David. David, ahí donde estamos leyendo en el versículo 13, cuando ya Dios vio que Saúl había preferido escoger otro camino, dice el capítulo 16, versículo 13 de Samuel, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante vino, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasó? Ahora vino un nuevo escogido, porque es que eso pasa, cuando uno rechaza lo que Dios nos ha dado, pues sencillamente llega otro y lo toma. No porque Dios se lo quiera entregar, no, sino que pues ya usted lo soltó. Si usted le dan un regalo y usted lo deja ahí, pues bueno, démoselo a alguien que sí lo valore. Y entonces esto pasó. Había un hombre que sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios y era David. Y entonces Dios le dio ese privilegio a David, que fuera ungido para que fuera rey. Y dice que a partir de ese momento el Espíritu Santo estaba con David. Él sí tuvo un corazón dispuesto. Ahora, pero sabemos la historia de David. David también tuvo el respaldo de Dios. También hizo muchas cosas buenas, pero también pecó. También cometió pecado delante de Dios. Y un pecado que en verdad es mucho más grave. Él descuidó su comunión con el Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, no descuida su comunión con el Espíritu Santo. David descuidó su comunión con el Espíritu Santo y mire al punto que llegó. Dice 2 de Samuel 12:9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, adulterio y asesinato cometió David. Un pecado grave.
Cuando se descuida la comunión con Dios, es más fácil ceder a la tentación y no darse cuenta de la gravedad del pecado. Cuando uno descuida tanto la comunión con Dios, ni se da cuenta que está pecando, está mintiendo y ni cae en cuenta. Cuando uno está bien con Dios y de pronto se le salió una mentira, uno dice, ay, no, venga, es que es tal cosa, ¿cierto? Y dice, ay, no, yo mentí. Pero cuando se ha perdido esa comunión con el Espíritu Santo, miente y se lleva su mentira. Y mira hasta el punto que llegó. Él empezó mirando a la muchacha de por allá, ole, la Betsabe está interesante, está como bonita, está como agradable. Pero no se quedó solamente con eso. Después dijo, no, pues mandémosla a llamar, y la mandó a llamar, y al punto que hasta se acostó con ella y pecó. Y cuando viene este episodio, que viene el profeta a llamarle la atención, él todavía estaba tranquilo. Él estaba como si nada. No, pues aquí un poquito de gente se dio cuenta, no, la gente no sabe. Pero cuando el profeta le dijo que Dios se dio cuenta, eso sí marcó algo. Porque igual, es necesario ser confrontado. Pero David lo tomó de una manera diferente, muy diferente. Dice el versículo 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él reconoció que había pecado, pero pecado ¿ante quién? Ante Dios. Este es el mismo capítulo 12, segundo de Samuel 12, 13. Y todo esto termina con algo que hizo David, que usted lo conoce muy bien, los salmos. Y termina con un salmo donde muestra su arrepentimiento. Muestra que su mayor preocupación no era que se dieran cuenta los demás, porque es que dejó aquí el escrito para que todos nos diéramos cuenta, para que todos en el reino se dieran cuenta, y después de él de que él muriera, muchos siguieran dándose cuenta del pecado que él había cometido. Y David muestra en unos salmos de que él era un hombre íntegro. O sea, que él decía, Señor, mira mis manos que están limpias. O sea, no era mentira, era que realmente él vivía una vida en integridad. Pero también cuando pecó, abrió su corazón, y nos deja el Salmo 51. Y mire lo que dice el Salmo 51, y nos damos cuenta si será verdad que sí se arrepintió o no. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, está confesando que fue rebelde, pero que él acude a la misericordia de Dios. Y dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo usted cree que está el corazón de David para con Dios mientras está diciendo eso? ¿Usted cree que él estaba preocupado porque los demás se dieran cuenta de lo que él había hecho con esta oración? Él sinceramente está preocupado por lo que está pasando en el corazón de Dios. Mire lo que dice el 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, aquí se demuestra, Señor, que realmente usted es santo y que somos pecadores y que yo soy pecador. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí no le está echando la culpa a la mamá. Está diciendo, desde que nací yo he sido malo. Desde que nací en mi corazón han habido cosas, Señor. Y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, dice, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, a él no le importa lo que nosotros mostremos a los demás. Él quiere que nuestro corazón sinceramente haya un arrepentimiento y haya deseo de estar en comunión con él. Y dice, purifícame, dice el versículo 7, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco
que la nieve. O sea, el único que me puede purificar es usted, Dios. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, o sea, haz un nuevo corazón en mí, haz un nuevo espíritu en mí, haz una nueva creación en mí, es lo que está diciendo. Y dice el 11, no me eches de delante de ti y no hagas lo que hiciste con Saúl. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esa era su preocupación, la preocupación de David. Señor, reconozco que pequé, pero por favor, perdóneme, ayúdame a estar en comunión otra vez con usted. No importa lo que piensen los demás. Así como este amigo que contaba su pecado y lo dijo de una manera abierta, mi preocupación no es lo que él piense de mí, mi preocupación es estar bien con Dios y que esa comunión con Dios no se pierda y que el Espíritu Santo que he entristecido no se vaya de mi vida, que pueda nuevamente restaurar mi relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nunca se vaya. Él asumió las consecuencias, él tuvo que sufrir por causa de su pecado, pero él siguió allí aferrado al Señor. Señor, yo no lo voy a soltar. A él no le importaba el reino, a él no le interesaba dejar de ser rey, lo que más le interesaba era estar en comunión con Dios. El Espíritu Santo, ¿ustedes qué creen? ¿Se pudo haber ido de David? ¿Lo pudo haber abandonado? Pero después de esta oración, ¿usted qué cree? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se pudo ir de David, pero él rogó, clamó, lloró para que no se fuera el Espíritu Santo. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo no es una fuerza, una energía, es una persona divina con la que podemos tener comunión, pero que también tiene sentimientos, que se alegra y que se entristece. Así que hay que cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero invitarlo para que estemos de pie. Si usted ha fallado o si usted siente que ha contristado al Espíritu Santo, hoy puede arreglar esa relación con Él. Una cosa que me he cuestionado mucho estos días es eso. Que a veces pasamos tiempos sin sentir la presencia del Espíritu Santo y ya no nos preocupa. Y pasamos todo el día sin sentir la presencia del Espíritu Santo y a veces lo olvidamos, ignoramos la presencia del Señor. Hoy me pareció muy especial en la mañana cuando orábamos porque yo sentía la presencia de Dios en este lugar. Y decía, gracias Espíritu Santo, aquí estás con nosotros. Señor amado, oramos a ti. Póngase de pie, vamos a orar. Y dígale, Señor, hoy reconozco, Espíritu Santo, que tú eres una persona divina, que tú eres real, Señor, que tú sientes, Señor, que tú te alegras y te gozas con nosotros cuando te adoramos, cuando te buscamos, pero que también te entristeces, Señor. Te entristeces por nuestra conducta, por nuestros pensamientos, Señor, aún por nuestros malos deseos. Señor, por eso te pedimos, mira nuestro corazón. Dígale, Señor, hago esta oración que hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Todo aquello que haya hecho, Señor, que no haya sido de acuerdo a tu voluntad. Señor, por favor, cámbialo en mi vida. Dígale, Señor, perdóname por haberte entristecido, Señor, por palabras que he dicho, por cosas que he hecho, Señor. Quizás otras personas no se han dado cuenta, Señor, pero tú sí lo conoces. Señor, por favor, no te alejes, Señor. Te hemos contristado, seguramente que sí, Señor, perdona. Dígale, Señor, perdóname por haberte entristecido. Dígale, Señor, reconozco que a veces he ignorado tu presencia. Reconozco, Señor, que a veces paso tiempo sin sentir tu presencia, Señor, y
y no caigo en cuenta. Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho, Señor, que a ti no te agrada. Por favor, ten misericordia de mí. Purifícame, Señor. Quiero estar en comunión contigo, Espíritu Santo de Dios. Señor, por favor, queremos sentirte, Señor. Queremos estar en comunión contigo. Reconocer, Señor, que tú, Espíritu Santo, no podemos dedicarte solo una hora, Señor, porque quizás nos contentamos con un tiempo de oración, de que leímos la palabra. Señor, no es para estar solamente una hora contigo, porque eso quiere decir que hay 23 horas que dedico a hacer otras cosas, a dedicarme a las cosas de este mundo, Señor. Yo quiero, Señor, que mi vida entera, dígale, yo quiero que mi vida entera, Señor, esté consagrada a ti, que pueda hablar contigo cada momento, que pueda estar consciente de tu presencia. Él se merece toda nuestra atención. Él se merece todo de nosotros, no solo lo que nos sobre de tiempo, porque a veces decimos es que no tengo tiempo. Él no se merece los sobrados de nuestro tiempo, Él se merece toda nuestra atención. Dígale, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, para tener esa comunión contigo. Dígale, Señor, me libero para vivir en la verdad. Quiero dejar de fingir delante de otras personas y quizás ante ti, Señor, acerca de lo que verdaderamente ocurre en mi interior. Señor, abro mi corazón para que tú veas lo que hay en él. Y si hay algo que a ti no te agrada, Señor, míralo, Dios, y sácalo de mí. Muéstrame, Señor, mis pecados, aún aquellos que me son ocultos, Señor, porque quiero vivir en comunión contigo. No quiero vivir, Señor, una vida de aprobación de las otras personas para sentirme bien conmigo mismo, pero sin estar en paz contigo, Señor. Lo primero a lo que quiero dedicar la importancia es a mi relación contigo, a cuidar mi relación contigo, Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Señor, tú eres lo más maravilloso. Tú eres lo que realmente da gozo, Señor. Este mundo no da el verdadero gozo. Este mundo lo que trae es solamente una ilusión, Señor. Una felicidad momentánea, un placer momentáneo. La verdadera felicidad, el verdadero gozo solamente proviene de ti, Señor. El mundo solamente nos deja el vacío, solamente nos deja la tristeza, solamente nos deja la ansiedad, Señor. Pero tú realmente me llenas, Señor. Ayúdame, precioso Dios, a estar en esa presencia contigo, maravilloso Rey. Este es día, Señor, para volver a estar en esa comunión contigo. Dígale, Señor, me pongo de acuerdo contigo para estar en esa comunión. Señor, para valorarte, para respetarte, para honrarte, para escucharte. Hable con el Señor, hable con Él, dígale, Espíritu Santo, hable con el Espíritu Santo, dígale, Señor, quiero cuidar mi comunión contigo. Dígale a Él que usted quiere cuidarlo, que usted quiere valorarlo, que usted quiere honrarlo, que quiere respetarlo, que usted quiere valorar lo que Él ha puesto en usted, cuidarlo como el mayor tesoro. Oh, precioso Dios, gracias Espíritu Santo de Dios. Señor, porque algo especial estás haciendo en esta mañana aquí. Señor, tú has escuchado la oración de tus hijos que te buscan, que te aman, que quieren estar en comunión. Señor, y tú traes esa ayuda de parte del cielo sobre tu iglesia. Tú traes, Señor, esa presencia tuya sobre tus hijos, Señor. Ese corazón que se ha querido apagar, Señor, tú nuevamente tratas con él para encender nuevamente esa presencia tuya en ese corazón. Señor, quizás alguien se ha sentido lejos de ti. Tú te acercas solo hoy a él para decirle, aquí estoy, cerca de ti, para tener comunión contigo. Para decirte, escucho tus oraciones. Para que sepas que estoy cerca de ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar en esta mañana con nosotros. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor, tanta misericordia y tanto amor? Te valoramos, te honramos,
y te respetamos, Señor. Y oramos, Señor, como lo hizo David. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.